Bueno, vamos a ponerlo en contexto. Recordemos que nosotros la última clase de cardíaco hablamos sobre el proceso de contracción y relajación de la musculatura cardíaca y que era muy similar a lo que ocurría en el músculo esquelético. Con el proceso de acoplamiento, excitación, contracción, desde el punto de vista estructural vamos a tener los mismos filamentos contráctiles de la miosin, las proteínas reguladoras, troponina, troponina, y se daba la formación de estos puentes cruzados entre las cabezas de miosina con actividad de ATPasa y los puntos de anclaje de unión en la recordemos esta imagen donde fue pregunta de examen también, porque eso lo dimos en el neuromuscular, que una de las principales diferencias es que el calcio en el músculo cardíaco Lo que pasa es que no estoy acostumbrada a usar micrófono en el salón. Okay. Bueno, es que en el calcio viene principalmente del medio extracelular en el músculo cardíaco, ya que el retículo sarcoplásmico en este tejido cardíaco era muy poco desarrollado, entonces así no podía almacenar suficiente calcio. Sin embargo, el calcio también del retículo sumaba al calcio final intracelular necesario para que se den los procesos de acoplamiento, excitación, contracción. ¿Okay? El mismo mecanismo y, por supuesto, la formación de puentes cruzados sucesivos. Eso lo vimos también en la última clase. Y que para que se dé el proceso de relajación, lo primero que tiene que ocurrir es disminuir los niveles de calcio citoplasmáticos. ¿Para qué? Para que ya no se permita esa unión entre las cabezas de miosina y la quina. ¿Okay? Uno de los varios mecanismos existen para esta recaptación de calcio hacia el medio extracelular o almacenarlo en el retículo. Recordemos que aquí existe una ATPasa en la membrana del retículo que puede recaptar el calcio que está libre en el citoplasma y volverlo a encerrar aquí en el retículo, que es la llamada cerca. Esta ATPasa bombea el calcio hacia el interior del retículo, pero en la membrana también citoplasmática del miocito existen otros mecanismos como el intercambiador sodio-calcio, ¿okay? el contratransporte con 3 moléculas de sodio y 1 de calcio, y también una ATPasa de hidrógeno-calcio. Ambos expulsan el calcio hacia el medio extracelular. Aquí también está el mismo intercambiador sodio-calcio, lo tenemos también acá en la membrana del túbulo T. De esta manera entonces vuelve el calcio al medio extracelular y viene entonces la fase de relajación. Okay. Vamos ahora a entrar a lo que es la circulación mayor y circulación menor. Vamos a esperar unos minuticos que volvamos, ya sabemos dónde quedamos en la última clase, pero vamos a comenzar a hablar sobre circulación sistémica o mayor y la circulación menor o circulación pulmonar. Estos conceptos ya son conocidos por ustedes, ¿okay? Desde, no sé si en anatomía lo repasaron, pero en bachillerato también se ve las funciones, sobre todo lo que es la circulación mayor y menor. ¿Qué funciones tiene principalmente la circulación mayor o circulación sistémica? La mayor. Llevar la sangre hacia todo el cuerpo. ¿Y qué tipo de sangre utiliza? Sangre arterial oxigenada. Sangre oxigenada. Okay. Obviamente, si esa circulación mayor, su función es llevar el riego sanguíneo hacia todos los tejidos, tiene que ser sangre oxigenada para aportar ese oxígeno, nutrientes hacia los tejidos que lo requieren para su metabolismo. ¿Okay? La circulación mayor tiene, ¿de dónde nace? A nivel cardíaco, ¿en qué cámara? Ventrículo izquierdo o corazón izquierdo. Vamos a hablar del corazón izquierdo. El corazón izquierdo es el que va a ser el punto de partida de la circulación mayor. ¿Okay? ¿Y cuál es la principal arteria que provoca esa distribución de sangre? Saliendo por aorta.
Entonces, a partir de la aorta, todas sus ramas, hasta llegar a los vasos sanguíneos de menor calibre, que son los capilares, se da entonces esa circulación mayor. En los capilares, por su estructura histológica, se da el proceso de intercambio. Recordemos ya que nosotros hablamos de eso, que los capilares se reconoce como vasos de intercambio por su histología. Ellos tienen una pared muy delgada, solamente tienen una monocapa de células endoteliales que descansan en una membrana basal. Entonces es una membrana súper delgadita. Y además de esto, tiene poros. ¿Okay? Y estos poros o estas aperturas son los que le permiten el paso de tanto de líquido como de elementos nutricionales, oxígeno, gases en general, en forma bidireccional con los tejidos. ¿Okay? De esta manera se da la nutrición. La circulación mayor, si nosotros la tomamos, por ejemplo, del punto de partida ya sabemos que el corazón izquierdo sale a través de la aorta y llega a todos los tejidos. Imagínense que llega a los tejidos de los dedos de los pies. Eso es un recorrido largo, ¿ok? Entonces, esa es otra característica de la circulación mayor. Tiene un amplio recorrido. Además, maneja altas presiones. La presión de la aorta es una presión elevada y es la presión que debe vencer ese ventrículo para poder eyectar un volumen de sangre. Obviamente esa presión no es constante porque, como vamos a ver más adelante en otra clase, las presiones se manejan o están en función con las fases del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco tiene dos grandes fases, la sístole y la diástole. En la sístole, que es la fase de contracción, el corazón debe contraerse para bombear o eyectar un volumen de sangre en contra de la aorta, ¿okay? Y la diástole es la fase de relajación o de llenado. Entonces, en la sístole, obviamente, las presiones son más altas y en la diástole van a ser más bajas. Eso es lo que cuando hicimos los talleres preguntábamos, ¿cuál es la presión arterial sistémica normal? Ustedes siempre me decían, la mayoría, 120, 80. Ese es el promedio de la sistólica, que es la presión más alta, y la diastólica, que es la presión más baja. Obviamente tiene sus rangos de normalidad, vamos a manejarnos en este momento solamente con estos promedios. Entonces, esa aorta o toda la circulación sistémica tiene que manejarse en ese rango de presión, entre la presión más alta de la sístole y la presión más baja de la diástole. Pero son presiones altas, ¿ok? 120, 80 milímetros de mercurio en promedio. Otra característica, además de su recorrido, su nutrición, bueno, con respecto a la circulación pulmonar o la circulación menor. ¿De dónde parte la circulación menor? Ajá, o corazón derecho, ¿ok? El corazón derecho o el ventrículo derecho. Ya sabemos cómo se llena la aurícula derecha, ¿verdad? ¿De dónde viene la sangre de la aurícula derecha? Del sistema cava, o sea, cava superior e inferior. Entonces se llena la aurícula derecha, esa sangre pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho sale por... ¿Ah? Del ventrículo derecho sale arteria pulmonar. Arteria pulmonar. La sangre que está circulando por ese corazón derecho hacia la arteria pulmonar, ¿qué tipo de sangre es? Exoxigenada. Es una sangre que está cargada de toxinas, que está cargada de CO2, pobre en oxígeno. Bien, y esto por supuesto, ¿puedes cambiar? Estoy aquí hablando acá. Esto por supuesto esto es una sangre que debemos depurar, debemos limpiar. Debemos no solamente limpiar desde el punto de vista metabólico, sino que tenemos que oxigenar, porque si no, no nos va a servir, porque ¿hasta dónde va a llegar esa sangre venosa que sale de la arteria pulmonar? Pasa por pulmones. En los pulmones ahí tiene los capilares. Si los capilares en la circulación mayor estaban en los tejidos periféricos, todos los tejidos donde llega la circulación sistémica, los capilares de la circulación pulmonar serán los capilares pulmonares, ¿ok? Es a nivel alveolar, es la unidad alveolo-capilar, ¿bien? ¿Por qué allí? Porque allí se da la hematosis. ¿Y qué es la hematosis?
El intercambio de gases. Es decir, que el CO2 que está presente en esa sangre venosa que yo vengo arrastrando desde el corazón derecho pasa a los alvéolos, y los alvéolos que tienen oxígeno, el oxígeno pasa hacia los capilares pulmonares. Y de esta manera yo estoy oxigenando la sangre. Entonces de los capilares pulmonares sale ya sangre oxigenada. ¿Hacia dónde va? Hacia el corazón izquierdo. Específicamente, ¿a través de qué vaso? A través de las venas pulmonares. Y de la vena pulmonar cae directamente en aurícula izquierda. Es decir, que ya la aurícula izquierda ya tiene sangre oxigenada y ahí arranca la circulación mayor. Entonces, estas dos circulaciones, a pesar de que las estudiemos por separado, no están separadas. ¿Okay? Son dos circuitos que se manejan de manera continua. ¿Okay? Y el mismo volumen de sangre que maneja la circulación sistémica, a pesar de que es de mayor trayecto, también la maneja la circulación pulmonar. ¿Okay? El mismo volumen de sangre. Otra característica de la circulación pulmonar es que es una circulación de corto trayecto. ¿Okay? Obviamente nada más llega a nivel pulmonar y del pulmón vuelve a caer a nivel del corazón izquierdo. Y maneja presiones bajas. Las presiones más altas que puede en promedio manejar la circulación menor es de 25 milímetros de mercurio, la más alta. Y la más baja llega a 8, 8 milímetros de mercurio. Entonces, como ven, obviamente hay una gran diferencia entre las presiones de la circulación mayor y la presión de la circulación menor. Ambas tienen que estar en correspondencia con las variaciones de presión y volumen del ciclo cardíaco. Porque el ciclo cardíaco no solamente se maneja el corazón izquierdo, también lo maneja el corazón derecho, también tiene su sístole y tiene su diástole. ¿Okay? Entonces, esto obviamente tienen que repasarlo bien. Se pregunta mucho en taller, se pregunta en examen, en práctica, y es algo que es muy sencillo de recordar. A mí no me gusta mucho dar clases aquí, porque aquí siempre he tenido ese problema de visibilidad y además no tengo pizarra. Y bueno, ya me conocen, me encanta dibujar en la pizarra, aunque no lo haga muy bien, pero me gusta. ¿Ah? Y que yo dibujo feo. Contarle que se entienda, eso es lo importante. ¿Ok? Bueno, mientras están terminando allí, quiero tomar una cosita de la conversación que tuvimos ahora. No es regaño. Ya yo la fase de arterias, así, y tienen que tratar de portarse lo mejor posible por todo lo que van a utilizar. Bien. Bueno, aquí simplemente, bueno, vamos a repasar. Aquí la pelotica negra me va a indicar cómo es el recorrido de la circulación pulmonar, ¿okay? O circulación menor. La pelotica negra me habla o me va a dibujar el recorrido que tendría la circulación a través de la vena cava superior y la vena cava inferior para llenar la aurícula derecha, ¿verdad? Recordemos que la vena cava son los vasos que recogen toda la sangre venosa, tanto de la parte superior a través de la vena cava superior como de la parte inferior del cuerpo en la vena cava inferior. ¿Okay? Entonces el recorrido se llena de esta manera por ambas cavas. Luego esa sangre pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa por la arteria pulmonar y de la arteria pulmonar se dirige a toda la circulación pulmonar, ¿okay? Por los vasos derecho e izquierdo, y finalmente van a llegar a los capilares pulmonares. Este es un capilar pulmonar, este es un alvéolo que tiene aire y el aire tiene oxígeno y tiene CO2. Los gases por lo general son muy difusibles. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos atraviesan la membrana por gradiente sin mucha complicación. Y el CO2 es el más difusible de todos. Él atraviesa la membrana como si no existiera. Y así entonces se puede dar intercambio. Ven cómo entra la sangre repleta de CO2, ¿okay? Sangre venosa, y se intercambia. El CO2 sale hacia el alvéolo, el cual se va a expirar con la ventilación, y el oxígeno entra al capilar transformando esta sangre en sangre oxigenada. Ese oxígeno obviamente se va a unir
a la hemoglobina para dirigirse hacia la circulación mayor. Así se da el intercambio. Bueno, y aquí tienen todas las características que ya nosotros conversamos de lo que es la circulación pulmonar. ¿Okay? El inicio, qué tipo de sangre lleva, hacia dónde llega, cuál es el sistema de distribución, el sistema de recolección, y finaliza en la aurícula izquierda para comenzar la circulación mayor. Y su función es la oxigenación de la sangre, que se define en una sola palabra, que es hematosis. Luego tenemos la circulación sistémica. Vean que aquí tenemos el esquema de lo que sería la circulación menor, y de la circulación menor sale la sangre oxigenada por las venas pulmonares para nutrir la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo eyecta hacia la aorta y todas sus ramas. Finalmente, en cada uno de los tejidos se encuentra con las unidades microcirculatorias, que hay millones de unidades microcirculatorias. Y en esta unidad microcirculatoria es donde se da el intercambio, porque ahí es donde están los capilares, aportando oxígeno, nutrición, glucosa, cualquier nutriente que requiera el tejido, pero también recoge sustancias de desecho, también recoge CO2. Por eso es que después de los capilares sistémicos, la sangre se transforma en sangre venosa, ¿okay?, cargada de CO2, y va a formar parte del sistema venoso, que va a caer en la aurícula derecha para iniciar lo que es la circulación pulmonar. ¿Okay? Aquí tenemos cómo funcionan los capilares en cuanto al movimiento de los gases. Vean que el oxígeno queda en el tejido y el CO2 pasa a los capilares venosos. Y bueno, lo mismo que nosotros veníamos hablando, la función es difundir todos los nutrientes y oxígeno hacia los tejidos periféricos, pero también recoger sustancias del desecho. ¿Okay? Es otra de las funciones de esta circulación. Ahora vamos a entrar en el tema de las propiedades que tiene el tejido cardíaco. ¿Okay? Y cuando les hablo de tejido cardíaco, estamos hablando del tejido muscular, de las aurículas, ventrículos, de los nodos y de los haces. ¿Okay? Tanto el haz auriculoventricular, los haces internodales, y también el haz de His con sus ramas. Doctora, esto representaría, además de la excitabilidad o cronotropismo, el automatismo o cronotropismo. Número 3, la conductibilidad, o también llamada dromotropismo. Número 4, la contractibilidad o inotropismo. Y número 5, la electroproducción. Número 1, vamos a seguir, sí. Muy bien, muy bien. Esas son las propiedades del tejido cardíaco. Aquí se las tengo todas numeraditas. La excitabilidad, también llamada patnotropismo, por favor tienen que aprenderse también el otro nombre, porque en el examen podemos decir patnotropismo. Entonces, ¿qué es esto? Ajá, en el examen me preguntaron que este FG, tasa de filtración glomerular, y fueron a un examen de renal sin saber eso. Entonces ya sabemos. Excitabilidad o patnotropismo, automatismo o cronotropismo, conductibilidad y dromotropismo, contractilidad o inotropismo, y la electroproducción, que es lo que nosotros vamos a estudiar al ver el electrocardiograma. ¿Por qué es electroproducción? Porque la mayoría, o sobre todo las dos primeras funciones o propiedades del corazón, son funciones eléctricas, ¿ok? Y estas funciones eléctricas pueden ser registradas en el papel electrocardiográfico, y eso lo vamos a estudiar. Pensábamos que antes de irnos de vacaciones, pero no da chance, y lo vamos a hacer como una clase especial cuando volvamos de vacaciones, ¿ok? La excitabilidad o patnotropismo. Ya nosotros hemos hablado de este término. Hemos dicho que en nuestro organismo existen las células excitables. ¿Y qué es eso? Simplemente células que son capaces de responder ante un estímulo generando un potencial de acción. Lo estimula a la célula y se genera una despolarización. Eso es excitabilidad. Es la capacidad que tienen en este caso particular las células cardíacas en responder a un estímulo externo. ¿Y cómo responde a este estímulo? Generando un potencial de acción.
¿Y qué siempre les digo yo con respecto a cuando yo tengo un potencial de acción? ¿Qué va a haber después? Una actividad mecánica, contracción muscular. Después de la excitabilidad eléctrica viene una contracción, ¿ok? Obviamente tiene que ser potencial de acción con todas sus palabras, con todas sus propiedades. Porque sabemos que hay diferentes potenciales eléctricos. No es lo mismo potencial eléctrico que potencial de acción. El potencial de acción es un tipo de potencial eléctrico. Pero, por ejemplo, un potencial de membrana, un potencial de reposo, también es un potencial eléctrico, ¿ok? Entonces, tiene que ser un potencial de acción que sea capaz de propagarse para generar una contracción, ¿okay? En este caso, la contracción muscular. Y eso es lo que define la excitabilidad. No todas las células cardíacas tienen esta propiedad. La mayor parte de ellas, como es la del músculo auricular y el músculo ventricular, ¿sí? Lo que son las paredes auriculares y ventriculares pueden generar respuesta ante un estímulo. Automatismo serían los nodos. Exacto. El automatismo serían los nodos. Pero los nodos no son excitables, ellos son autoexcitables, por eso son automáticos. Bien, existen entonces, como ya les dije, la excitabilidad se define como la capacidad de generar un potencial de acción ante un estímulo. Dependiendo cómo se genere este potencial de acción, podemos clasificar a estas células cardíacas excitables en dos grandes grupos o dos tipos. Las llamadas células de respuesta rápida, que yo siempre lo abrevio como RR, células de respuesta rápida, y tenemos células de respuesta lenta, ¿okay? Las células de respuesta rápida son aquellas que generan un potencial de acción ante un estímulo de manera, si se quiere, explosiva, muy rápido y un potencial de acción potente, ¿okay? Esas son las células de respuesta rápida. En cambio, las de respuesta lenta, estos potenciales de acción más bien son solapados, son más lentos y vamos a ver sus características más detalladas ahora en adelante. Las células, ¿cuáles son las células que generan potenciales de acción de respuesta rápida? Las células miocárdicas, ¿sí? Aurícula, paredes auriculares, ventriculares, pero también los tractos internodales, el haz de His y el sistema de Purkinje, ¿okay? Todas estas son capaces de generar potenciales de acción de respuesta rápida, incluso tienen una morfología muy similar. Y los de respuesta lenta serían las estructuras nodales, ¿okay? Sin embargo, no se confundan que aunque yo los estoy colocando aquí, esta es una clasificación del tipo de potencial de acción que ellos generan. Las células automáticas también tienen un potencial de acción. La diferencia de las células automáticas, que son los nodos, con respecto a las demás estructuras del corazón, es que los nodos no necesitan un estímulo para generar un potencial de acción. Ellos la hacen espontáneamente, por eso se le llaman automáticas. ¿Okay? En cambio, las demás, las células miocárdicas, los vasos internodales, el Purkinje, todas estas estructuras también tienen un potencial de acción, pero requieren de un estímulo externo para generarlo. Es decir, que ellos comprenden lo que es la excitabilidad. ¿Bien? Estas tienen la propiedad de excitabilidad y estos tienen la propiedad de automatismo. ¿Bien? Aquí tenemos la morfología de los dos tipos de potenciales de acción. De los potenciales de acción de respuesta rápida y potenciales de acción de respuesta lenta. En este lado tenemos los nodos y en aquella el ventrículo, que es el primero en azul, y el potencial de acción de la aurícula. Una gran diferencia. Vemos que los potenciales de acción de respuesta rápida tienen 4 fases. 4 no, sí. Tiene la fase 0, ¿ok? Fase 1, 2, 3 y 4. La fase 0, igual que aquí en la aurícula, es la fase de despolarización rápida, y las otras 4 fases, de la 1 a la 4, serían diferentes fases de repolarización. ¿Bien? Otra característica es que tiene meseta. La meseta más evidente es en los ventrículos, porque ellos son los que tienen mayor poder contráctil.
Pero la aurícula también tiene una meseta allí un poquito inclinada, más corta, pero sí la tiene. Recuerden que el músculo auricular es un músculo menos desarrollado que los ventrículos, y los ventrículos además están sometidos a mayores presiones. Ellos tienen que inyectar un volumen de sangre en contra de la aorta, si es el ventrículo izquierdo, y en contra de la pulmonar, si es el ventrículo derecho. En cambio, las células de respuesta lenta, como es lo de los nodos, no tiene tanta fase, solamente tiene la primera fase 4, que es la fase de reposo. Aquí la fase 4 de reposo está aquí, y es estable. Mire que el potencial eléctrico es una línea isoeléctrica, es decir, que está siempre en el mismo valor de voltaje. En cambio, aquí en la célula de los nodos no se encuentra estable, sino que está medio inclinada. Entre más abajo esté, es más negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí tiene un voltaje más negativo y aquí cuando termina lo tiene menos negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a ir despolarizando. Se va despolarizando poco a poco, haciendo que ese potencial de reposo sea inestable. ¿Okay? Además, tiene solamente dos fases. Fase 0 de despolarización rápida y la fase 3 de repolarización. Aquí no hay fase 1, no hay fase 2, no hay meseta. ¿Okay? En los nodos. Entonces, las células de respuesta rápida, su característica es que tiene potencial de reposo estable, tiene meseta y no es espontáneo. Necesita de un estímulo externo. Y los nodos, sí, que son células de respuesta lenta, tienen un potencial de reposo inestable y sí ellos pueden generarse sin la presencia de un estímulo, es decir, que son espontáneos estos potenciales de acción. Y esa espontaneidad de generar potenciales de acción se da por eso, porque su potencial de reposo es inestable. ¿Okay? Sí, claro, tiene sus bases iónicas. Y esas bases iónicas lo que hacen es ir despolarizando poquito a poco la membrana de manera también espontánea. ¿Okay? Ahora, ¿cuál sería el estímulo que necesita estas células de respuesta rápida, el músculo ventricular, por ejemplo, para generar ese potencial de acción? Ya que son unas células excitables, ellas pueden producir ese potencial de acción sí o solo si tienen un estímulo. ¿Cuál es ese estímulo? Pero el estímulo... ¿Qué le llega ahí a las células para que se abran canales y todo eso? Y se genere el potencial. Pero no iónico. ¿Qué estímulo crees que necesita el músculo para empezar a contraerse? Eléctrico. ¿Quién dijo por ahí eléctrico? Ajá. Eléctrico. Eléctrico. El estímulo es eléctrico. ¿Y de dónde viene el estímulo eléctrico? De los nodos. Así. El nodo descarga de manera espontánea, envía ese potencial de acción, esa descarga eléctrica al ventrículo, y ese estímulo eléctrico es el que desencadena el potencial de acción. ¿Okay? Abre los canales de sodio y todo eso. ¿Okay? Que son las bases principales del potencial de acción de la fase de despotensiación. Muy bien. Recordemos, esto lo vimos ya en neuromuscular. ¿A qué se debe el potencial de reposo de membrana? Obviamente aquí tenemos dos grandes tejidos, el que es excitable y el que es automático. Y sus potenciales de reposo son diferentes. Los que son excitables, que son las células de respuesta rápida, tienen un reposo estable, que no cambia si no llega un estímulo, mientras que el otro, los nodos, que son células de respuesta lenta, tiene un potencial de reposo que se va progresivamente despolarizando sin ningún estímulo presente. ¿Okay? Entonces tenemos acá los valores de los potenciales de reposo. Siempre los potenciales de reposo son negativos, ¿verdad? Porque se miden en función de la carga eléctrica interna que tiene la membrana. Por dentro tiene que estar cargado negativamente. Y vemos que los valores de los músculos auricular, ventricular y el sistema de His-Purkinje tienen un valor bastante negativo, menos 80 a menos 90 milivoltios.
Estos numeritos no es para que me tengo que aprender el voltaje, no quiero que lo que es importante y que por supuesto el apóstol lo que va a generar es que eso lo aprenda, pero es que entienda la importancia de ese número, ¿ok? ¿Por qué o qué consecuencias tiene que este voltaje sea más negativo? Vean que en los nodos no es tan negativo, en los nodos el potencial de reposo es de menos 60 a menos 50 milivoltios, es decir, un poquito más positivo, y eso va a tener implicaciones iónicas en ciertos canales, porque los canales de sodio, de potasio, lo que ya nosotros hemos visto, los canales de calcio, ellos se abren, se cierran, se inactivan, se desactivan por el voltaje que tiene la membrana, ¿ok? Según el voltaje. Entonces, normalmente el potencial de reposo de cualquier célula excitable se debe a estos dos eventos, a los canales de escape de potasio, recordemos esos canales de escape de potasio, que simplemente dejan escapar el potasio de la membrana desde el interior, salen de la célula y esto se representa pérdida de cargas positivas. Y al perder cargas positivas queda negativa por dentro de la membrana. Y en segundo lugar, la tepeasa de sodio-potasio, la popular bomba de sodio-potasio. Vemos entonces una célula con sus diferentes concentraciones iónicas a ambos lados de la membrana. Sabemos que en el medio extracelular tenemos principalmente el sodio acompañado de cloro, también tenemos calcio, también tenemos potasio, pero en menor cuantía, y tenemos en el espacio intracelular lo que más tenemos son aniones, tenemos potasio y los otros elementos, pero en menor cantidad. Esa diferencia es lo que me va a permitir en esta fase de reposo el movimiento de los iones. El potasio empieza a salir, al salir pierdo cargas positivas y la tepeasa del sodio-potasio me deja con deficiencia de cargas positivas. Entonces, estos dos elementos o estas dos bases, esas dos razones hacen que el potencial de reposo de esta célula excitable tenga ese valor, menos 80, menos 90 mililitros. Ahora, los nodos, como son las células de respuesta lenta, ellos tienen otras características importantes para generar ese potencial de reposo inestable, que ya hemos visto. Bueno, esto es simplemente los canales de escape y la tepeasa de sodio-potasio como va a operar. ¿Qué es esto? ¿Y a qué célula le corresponde? Esa es la aurícula y el no, eso es potencial de acción. Un potencial de acción. Sí, a la célula del ventrículo y la aurícula. No posee meseta. Si fuese de aurícula y ventrículo, lo único que tiene es que tiene el potencial de reposo estable, pero no tiene meseta. Entonces, ¿es un potencial de acción de qué célula? De cualquier otra célula excitable, que no sea el músculo cardíaco. Es decir, músculo esquelético, una neurona, el músculo liso, puede tener esa morfología, ¿ok? Tiene la misma fase de reposo, vean que los valores de menos 70 milivoltios, fase de despolarización, fase de repolarización, pasa el nivel de reposo y se hace más negativo y esto genera lo que se llama ¿qué? Hiperpolarización y luego vuelve a restablecer el equilibrio de reposo con la tepeasa de sodio-potasio y los canales de escape. Entonces aquí vemos la diferencia con la morfología de los potenciales de acción, en este caso de los elementos del corazón. Vemos que todas estas que están acá abajo tienen meseta, tienen un potencial de reposo estable y se refieren entonces el rojo al músculo ventricular. ¿Okay? Vean que es el potencial con un reposo más estable, una meseta como más duradera y estable, un potencial de acción más ancho, y las demás serían entonces las estructuras internodales, ADGIS, etc., que también tienen esta morfología de meseta con potencial de reposo estable. Pero los dos de arriba corresponden al nodo SA y al nodo auriculoventricular. Vean entonces lo más destacado es esta fase de reposo que es inestable y que no tiene fase de meseta, fase 1 ni fase 2. ¿Bien?
Entonces hay que conocer cómo es el movimiento de estos tres elementos, sodio, potasio y el calcio, para entender en este caso entonces cómo, a qué se debe. Ya nosotros sabemos esto, ¿verdad? Ya más o menos lo sabemos, pero nos falta también entender por qué se dan esas fases de potencial de acción de las células de respuesta lenta. Aquí tenemos los potenciales de acción y las bases iónicas de las células de respuesta rápida, ¿okay? Es decir, que aquí vamos a ver todas las 5 fases típicas del potencial de acción de las células cardíacas: aurículas, ventrículos, sistema His-Purkinje. Vean que la duración de este potencial de acción es muy larga, puede llegar hasta 350 milisegundos. ¿Y a qué se debe esa mayor duración? A la meseta. Eso es pregunta de examen, a la meseta. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese músculo auricular, ese músculo ventricular tengan tiempo suficiente para estar en una fase de llenado y luego contraerse. Si ese potencial de acción es muy corto, no va a haber tiempo para que exista un buen llenado de cualquiera de las cámaras, y por lo tanto cuando se dé la contracción no se va a inyectar un buen volumen de sangre. Y eso va a tener repercusiones hemodinámicas. Si el corazón no inyecta suficiente sangre, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la presión arterial? Va a disminuir, porque uno de los factores de los cuales depende la presión arterial es del volumen latido, del gasto cardíaco. El gasto cardíaco y volumen latido es lo mismo, pero la diferencia es en el tiempo. Volumen latido es un solo latido y el gasto cardíaco es un minuto de funcionamiento cardíaco. ¿Bien? Entonces, esta es la razón por la que estos potenciales de acción tienen que tener esta morfología y tienen esa base. Ya sabemos entonces que tienen una primera fase, que es la fase 0 de despolarización rápida. ¿A qué se debe esa fase? De despolarización rápida, que es común con las células excitables que ya fueron para el examen. ¿A qué se debe una fase de despolarización rápida, señoras? Señores. ¿Ah? Apertura de canales de sodio. Lo que pasa es que de aquí no oigo. Apertura de canales de sodio. Son canales de sodio voltaje dependientes. Entonces, ¿por qué esos voltajes necesitan ese potencial eléctrico, esa electricidad que dijimos antes, generada por los nodos para abrirse? Y al abrirse estos canales de sodio, que son rápidos, ¿por qué se llaman rápidos? Porque se abren rápido y se encierran rápido. Por eso es que la fase es vertical, ¿ok? Se abren y se cierran rápidamente, pero permiten la entrada de iones de sodio que tienen cargas positivas. Al entrar cargas positivas, cambiamos la polaridad de la membrana, de negativo, que estaba en reposo, a positivo. Muy bien. Entonces, de los menos 80, menos 90 milivoltios que teníamos en reposo, pasamos a un voltaje positivo, que puede llegar a más 30 milivoltios. ¿Qué? Terminó la fase 0. Viene la fase de repolarización. La fase de repolarización tiene varias etapas. La primera etapa, fase 1, fase de meseta, que es la fase 2, y la fase 3, para llegar finalmente a la fase 4, que es la de reposo. La fase 1 se debe a la apertura de canales de potasio. El potasio, entonces, ¿qué debe hacer el potasio? Salir. Si ya tenemos cargas positivas adentro y queremos que esa membrana vuelva a cargarse negativamente, tenemos que salir de la positiva. ¿Y cómo lo hacemos? No lo podemos hacer a través de los canales de sodio, porque ellos se cerraron. Y además ellos se mueven a favor de gradientes. Entonces, estos canales están inactivados, ¿ok? Y comienzan a abrirse, a aumentar la conductancia para el potasio. El potasio comienza a perderse cargas positivas en forma de potasio, y ven, esto baja un poco el voltaje y lo hace un poquito más negativo. Pero inmediatamente se interrumpe por la presencia de la meseta. ¿Y a qué se debe la meseta? Se debe a la apertura de canales de calcio. En los libros de texto se les conoce como canales de calcio-sodio, ¿okay? Porque también entra algo de sodio al interior de la célula. Este calcio ¿qué destino tiene el calcio que entra en esa fase de meseta?
La contracción. Calcio, aquí en cualquier fibra muscular, es igual a contracción. Ya sabemos cómo se da el acoplamiento. Entonces necesitamos el calcio para que se dé. El calcio entró, pero hasta finalizar la meseta, inmediatamente estos se cierran y comienzan entonces o continúan habiéndose aún mayor cantidad de canales de potasio, que ellos son un poquito perezosos porque los canales de potasio se abren y se cierran lento, y esto es lo que genera la fase de post-hiperpolarización, porque se siguen perdiendo cargas positivas incluso cuando ya llegó al nivel de reposo, que son los menos 80, menos 90 kilómetros. ¿Okay? Luego viene la fase 4, y en la fase 4, que debe alcanzarse el voltaje de reposo de menos 80, menos 70 milivoltios, comienzan entonces a operar los canales de escape de potasio, que son distintos a estos canales, porque estos canales tienden a cerrarse cuando ya encontramos o llegan al valor de voltaje de reposo, y comienza entonces a escaparse el potasio por los canales de escape, y viene entonces la ATPase sodio-potasio a restablecer el equilibrio eléctrico. Y ya, es decir, las dos bases iónicas que nosotros mencionamos al comienzo. Entonces ven que la fase de reposo tiene esta característica. Tiene alta permeabilidad al potasio por los canales de escape, es decir, alta conductancia al potasio, muchos canales de fuga de potasio o canales de escape, es lo mismo, canales de fuga, canales de escape. Hay un gradiente iónico generado también por la ATPase sodio-potasio, y hay una baja permeabilidad para el sodio y el potasio. No queremos nada con sodio, no queremos nada con potasio, porque es lo que me va a despolarizar otra vez esa memoria. Y esas son las bases iónicas de ese potencial de acción. Aquí. No solamente calcio. Puede haber algunos canales de potasio todavía abiertos, pero la mayor parte o la cuantía siempre va a ser a favor de los canales de calcio. ¿Okay? Porque no es que ellos se van a cerrar, sino que como aprovechando de la lentitud con la cual ellos operan, comienzan a abrirse muchos canales de calcio-sodio que generan ese establecimiento o ese mantenimiento de la polaridad en la fase de meseta. ¿Okay? Porque no solamente la meseta es necesaria para que entre calcio para la contracción, también es necesario para prolongar el potencial de acción, que es lo que ya nosotros mencionamos. Tiene que ser un potencial de acción largo para que pueda haber una adecuada fase de relajación para luego volver a contraerse adecuadamente. Estas son las mismas fases que nosotros acabamos de mencionar. Fase de reposo, aquí le colocan menos 85 milivoltios como promedio, menos 70, menos 90 milivoltios, puede estar en ese rango. Viene la fase de despolarización rápida, por la entrada de canales de sodio, por canales rápidos de sodio, voltaje dependientes, pero ellos se cierran rapidito y se inactivan. Al inactivarse, inmediatamente vienen los canales de potasio a abrirse para perder cargas positivas, se repolariza inicialmente en esta fase 1, pero luego comienzan a abrirse los canales de calcio-sodio con mayor entrada de calcio que de sodio, generando así la meseta. Y continúa la mayor cantidad de canales de potasio para lentos, se dan en la fase 3 para terminar repolarizando la membrana en la fase 4. ¿Okay? Llegando entonces nuevamente a su voltaje de reposo. Ahora vamos a ver las fases del potencial de acción de las células de respuesta lenta. Es decir, ese potencial de acción que ahora de 5 pasó a tener solamente 3 fases: fase de reposo, fase de despolarización y fase de repolarización. Más nada. Aquí no tenemos meseta, como ven aquí, y solamente tenemos estas 2 fases del potencial de acción. ¿Bien? Lo que más nos interesa a nosotros acá es conocer, porque aquí es donde se dan los cambios, son las bases iónicas de la fase de reposo.
¿Por qué este potencial de reposo es así? Porque es inestable, porque se va despolarizando de manera espontánea. Porque las bases iónicas de la fase 0 y la fase 3 son las mismas. ¿Okay? Tenemos entonces primero el potencial, la fase 4 de reposo, que ahí se las dibujé tangencialmente, es decir, está despolarizándose. Vean que la fase de reposo ya no comienza con menos 70, menos 90 milivoltios, muy negativo, sino que es un poquito más, menos negativo, menos 50, menos 60 milivoltios. ¿A qué se debe esta lenta despolarización espontánea? Primero, hay una corriente marcapaso de sodio por los llamados canales HCN, que son los canales que se dan por hiperpolarización de la membrana, porque recuerden que esta membrana comienza con menos 50 milivoltios, entonces es un voltaje negativo y eso abre estos canales. Comienza a haber una salida espontánea de sodio, es decir, las células nodales tienen de manera natural esa capacidad de dejar escapar iones de sodio. ¿Okay? Entonces el sodio, escapar me refiero a entrar, ¿no?, a la célula para despolarizarla progresivamente. Y va a haber una salida muy pequeña de potasio. ¿Okay? Pero lo que más importa aquí en esa primera fase es que comienza a entrar gradualmente y espontáneamente el sodio a través de estos canales. También comienza a desactivarse esa salida de potasio, porque no necesito que salgan cargas positivas. Cierro estos canales de salida de potasio, esos canales de escape, y estos canales de escape están bloqueados, se cierran. Y esto permite que se mantengan estas cargas positivas en forma de potasio dentro de la célula. Y finalmente se activan ya prácticamente al final de esa fase 4 los canales de calcio. Es decir, que aquí es primera vez que metemos el calcio en la fase de reposo. Siempre habíamos hablado de sodio y de potasio en la fase de reposo como los responsables de esa fase, pero aquí en las células nodales también colabora el calcio, porque él también tiene cargas positivas. El canal de calcio tiene dos tipos los canales de calcio son de dos tipos, los T y los L. Los T, la T se refiere a que son canales transitorios de calcio. Y los canales tipo L son los canales lentos de calcio. En casi todas las células hay canales lentos de calcio. En la musculatura lisa, por ejemplo, hay canales de lentos de calcio. Pero los canales tipo T o transitorios, ellos se abren rápidamente, pero por un tiempo muy corto. Y al entrar calcio en esta fase, despolarizan también la membrana. ¿Cuándo se abren los canales de calcio tipo E? Ya prácticamente finalizando la fase 4 para entrar a la fase 0. ¿Por qué? Porque yo necesito llevar ese voltaje lo más positivo posible para allí descargar o iniciar la fase 0 de despolarización rápida. ¿Okay? Llevar ese voltaje de menos 60 milivoltios, llevarlo a menos 40 milivoltios por lo menos. Y eso lo logro a través de estas tres maneras de positivizar la membrana. Primero por los canales de sodio, los HCN. Segundo, porque interrumpo la salida de potasio. Y tercero, porque abro canales transitorios y luego los canales lentos de calcio para despolarizar definitivamente esa membrana y arrancar el potencial de acción. Eso es el por qué la fase de reposo de estas células es inestable. Luego viene la fase 0, que es la fase de despolarización. Esta fase de despolarización es calcio dependiente. En este caso de las células nodales no dependen del sodio, dependen del calcio. Y este calcio entra principalmente por los canales de calcio tipo L, recuerden esto, que se comenzaron a abrir aquí al final de la fase 4. ¿Por qué allí? Porque tenemos necesariamente estos canales de calcio tipo L un voltaje de por lo menos unos menos 40, menos 45 milivoltios. ¿Okay? Si no, ellos no se van a poder abrir. El calcio entra, despolariza la membrana
Y luego viene la fase de repolarización, que es la fase 3, y esta fase se debe, igual que en las otras, a la salida de potasio. ¿Okay? Comenzamos a perder cargas positivas en forma de potasio. Y volvemos entonces a la fase de reposo. ¿Okay? Recordemos que el sistema nervioso autónomo tiene muchas implicaciones en esta actividad de automatismo. ¿Okay? Recordemos que el simpático aumenta, si recuerdan, aumenta la frecuencia de descarga a nivel del sistema nodal, aumenta la velocidad de conducción de todo el sistema de His-Purkinje y por supuesto va a aumentar todo este proceso. ¿Qué hace el simpático? Abre muchos canales de calcio y al abrir más canales de calcio hace que entonces la fase de despolarización no esté tan acostadita, sino que sea más elevada y sea más corta e inmediatamente se descarga el potencial de acción. ¿Okay? Entonces son potenciales de acción que se generan con más frecuencia porque las fases de reposo son más intensas, son de mayor voltaje, pero de menor duración. Mientras que el parasimpático lo que hace es cerrar estos canales de calcio, haciendo que el potencial aparezca más tardíamente. ¿Okay? Vemos aquí la diferencia que hay entre los potenciales. Vean el potencial de acción de las células de respuesta rápida, en este caso una fibra muscular ventricular con una fase de reposo estable, despolarización y todas las fases de repolarización, teniendo un voltaje inicial de reposo de menos 70 a menos 90 milivoltios, mientras que en las células de respuesta lenta, que es la línea roja, vemos entonces que su voltaje de reposo es inestable, su potencial de reposo es inestable, necesariamente tiene que llegar a un voltaje umbral de menos 40 a menos 45 milivoltios para disparar el potencial de acción. ¿Okay? Aquí les coloco las diferencias resumiditas entre los dos tipos de células de respuesta rápida y respuesta lenta. A qué se debe y características de cada una de las fases. La fase 4, que es la de reposo, que es donde tiene más diferencia. El potencial umbral. ¿Qué es el potencial umbral? El potencial eléctrico mínimo necesario que debe llegar a la membrana celular para disparar un potencial de acción. En la célula de respuesta rápida, ese potencial tiene que llegar a menos 70. Si no llega a menos 70, recuerden la ley del todo o nada. Y mientras que en la célula de respuesta lenta, de menos 50, menos 40, incluso menos milivoltios puede llegar. La fase 0 es rápida, ¿okay? Vertical sin pendiente, con aumento de la conductancia del sodio en las células de respuesta rápida, mientras que en las células de respuesta lenta es lento el potencial de reposo, tiene pendiente y es dependiente de la entrada de calcio. La meseta está presente en la célula de respuesta rápida, mientras que en la célula de respuesta lenta no hay meseta. Ok, tenemos entonces ahora el automatismo. Parte de lo que ya hablamos forma lo que es el automatismo o cronotropismo. Faltan 10 minutitos de clase. Terminamos automatismo. Recuerden que el jueves no hay clase, día feriado. Pero el martes sí nos vamos a ver hoy. ¿Sí? Estoy pidiendo que no. Sí hay clase el martes. Sí hay clases, hay clases. Hasta el martes. Hasta el martes. Ok. El automatismo, cronotropismo, es la capacidad que tienen las células, algunas células del corazón, de generar potenciales de acción propagados de manera espontánea, es decir, automáticamente. Y ya sabemos quiénes son. Son las células nodales, principalmente. Tenemos el nodo SA o sinusal, que tiene esa generación automática, se da a partir de las células pálidas o células P que forman al nodo. Tenemos el nodo aurículo-ventricular, pero también ustedes ven aquí el sistema His-Purkinje. ¿Ok? Pregunta. Bueno, no le voy a preguntar eso. La costumbre.
Ustedes, ¿dónde también vimos esto ahorita en la clase? His-Purkinje. En la célula de respuesta rápida. Y los nodos no son células de respuesta lenta. Y son automáticos. ¿Y por qué los sistemas His-Purkinje están en los dos? Está tanto en células de respuesta rápida, potenciales de acción de células de respuesta rápida, y también puede en algunos casos ser células de respuesta lenta. Primero, tienen un origen embriológico estas estructuras nodales y el sistema His-Purkinje similar. ¿Okay? Como tienen un origen embrionario igual, ellos en algunas condiciones pueden comportarse como células automáticas, aunque normalmente fisiológicamente no lo son. Ellos deben generalmente ellos lo que hacen es responder excitándose, ¿okay? Ante un estímulo, es decir, ellos son excitables por naturaleza, pero no son automáticas naturalmente. Pueden transformarse en algunos casos en células automáticas en algunas patologías como cardiopatías isquémicas. Por ejemplo, pueden haber esta alteración del sistema His-Purkinje. También en sobreestiramiento de las cavidades cardíacas, también pueden provocar alteraciones estructurales que hagan que en algunas condiciones necesariamente estas estructuras puedan descargar de manera automática. No es normal, por supuesto, porque si el sistema His-Purkinje comienza a descargar de manera automática, vamos a tener allí descargas de potenciales de acción de manera ectópica. Lo normal es que descargue el nodo SA primero, y él es el que descarga con más frecuencia, más rápido. Por eso es que él es considerado el marcapaso fisiológico, el que va a comandar la frecuencia cardíaca del corazón. Tantas veces como él descargue por minuto, eso va a ser la frecuencia cardíaca que tenga ese corazón. El nodo SA también lo hace, pero como lo hace más lento, le llega primero el estímulo eléctrico del nodo sinusal. Pero estas estructuras, base His y sistema Purkinje, en algunas ocasiones cuando descargan pueden generar descargas o focos ectópicos de descargas eléctricas. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tenemos todas las estructuras nodales que tienen esa capacidad. Y recordemos que el marcapaso fisiológico es el nodo sinusal. ¿Okay? Él descarga por lo general 60-90 veces por minuto, y eso determina la frecuencia cardíaca. Entonces el nodo SA es la célula que descarga con mayor frecuencia. Se descargan entonces a su propio ritmo, y eso lo hace automático, y es considerado el marcapaso fisiológico. Ya sabemos dónde está ubicado, ¿verdad? El nodo SA. ¿Dónde? En la pared posterior de la aurícula derecha, muy cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Ahí está el nodo SA. ¿Por qué el nodo SA descarga de manera automática y de manera rítmica? Porque eso también es importante, que lo haga siempre con los mismos intervalos de tiempo entre una descarga y otra, porque si no el corazón empieza el corazón siempre va a latir de manera rítmica con un tiempo entre una contracción y otra similar. Es lo mismo que acabamos de mencionar. ¿Por qué ese potencial de reposo es inestable? Eso responde a la pregunta. Primero, porque hay una despolarización diastólica espontánea. Esa despolarización espontánea que se da en la fase de reposo, eso es lo que genera esa automaticidad. Tiene un potencial de reposo menos negativo y comienza entonces a abre estos canales de sodio de manera espontánea, deja entrar cargas positivas y provoca esa despolarización, además del cierre de canales de potasio y la activación de los canales de calcio tipo T y finalmente los tipo L. Menos cantidad de canales de escape. Esos canales de escape en la fase de reposo de las células nodales están bloqueados, están cerrados. Menor actividad, negatividad interna, al haber cada vez el voltaje irse haciendo cada vez menos negativo, eso abre canales de calcio tipo L.
¿ok? Que se abren más lento, además de abrirse más lento, están más tiempo abiertos y eso genera la fase de despolarización. ¿Ya? Vean aquí la frecuencia de descarga de estas estructuras. El nodo SA de 70 a 90, dice 80 pero puede llegar a 90 y eso determina la frecuencia cardíaca normal. El nodo auriculoventricular descarga 40 a 60, por eso es que si el nodo sinusal está enfermo, hay una patología que se conoce así como nodo sinusal enfermo, el que toma el comando va a ser el AB, ¿okay? El nodo auriculoventricular, pero él descarga mucho menos frecuente, entonces la persona va a tener baja frecuencia cardíaca. Y al tener baja frecuencia cardíaca, eso también tiene repercusión hemodinámica. Va a bajar la presión arterial, puede presentar mareo la persona, puede tener hipotensión ortostática, etc. Y el sistema de His-Purkinje es el que menos descarga. Recuerden que la mayoría de las veces son por cuestiones patológicas que estos pueden descargar, ¿okay? Que el sistema de His-Purkinje. La frecuencia cardíaca normal, sabemos que es de 60 a 90 latidos por minuto en reposo. Cuando aumenta por encima de 90 se llama taquicardia y cuando está por debajo de 60 bradicardia. Y si nosotros vamos a tomar el pulso, no podemos hablar de taquicardia ni de bradicardia. Cuando vamos a hablar de pulso hablamos de taquisfigmia, cuando aumenta el número de pulsaciones de pulso por encima de 90 y bradisfigmia cuando está por debajo de 60. ¿Ese nombre por qué, profesor? ¿Ah? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ese también lo? No sé. Tenemos que ver la etimología de ese nombre. ¿Ah? No, ese concepto no, término no está dentro del, pero sí se puede, es normal. ¿Okay? Pero esto es para que vayan entrando en la parte sinológica y acostumbrándose a los términos. Si lo van a detectar la frecuencia directamente en el corazón, hablen de bradicardia, taquicardia, pero si lo van a tomar periféricamente con el pulso, hablan de taquifigmia o de bradisfigmia. Cuando está normal simplemente dicen no. Y colocan el valor, por supuesto. Aquí le vamos a explicar por cómo el sistema, a repasar el efecto del simpático y parasimpático en esta función de automatismo. Recordemos que a nivel del corazón, ¿qué receptores del simpático tenemos? Beta 1, muy bien. Receptores beta 1. Cuando las catecolaminas actúan sobre los beta 1, comienza a incrementar, por apertura de los canales de calcio-sodio, la permeabilidad al calcio y esto hace que el potencial de membrana sea menos negativo, por supuesto, y lo acerca más rápidamente al umbral de excitación. Aumenta entonces así la descarga por unidad de tiempo y aumenta la frecuencia. Esa es la razón por la que el simpático aumenta la frecuencia cardíaca. Vemos que el simpático abre esos canales y por supuesto despolariza la membrana mucho más rápido, ¿okay? Que si no estuviese presente. Aquí hay una gráfica donde puede observar la línea más oscura, que es azul, representa las descargas por unidad de tiempo normal, sin efectos del simpático. Vemos que en este tiempo hay 1, 2, 3 descargas del nodo, ¿okay? Pero por acción del simpático vamos a tener 5. Otra cosa que vemos acá, el potencial de reposo sin el simpático, vean que el potencial de reposo es más acostadito, ¿ok? El tiempo que se lleva es mayor para poder llegar a menos 40, que es el umbral. Mientras que con la actividad simpática se llega al umbral mucho más rápido. ¿Por qué? Porque está entrando calcio y sodio y despolariza la membrana. Entonces llegamos al umbral rapidito y se descarga el potencial de acción. Y vean que el potencial de reposo no parte de menos 50 o de menos 60 milivoltios, sino que es menos negativo. Entonces genera dos cosas. Primero, que el potencial de inicio de este potencial de reposo es menos negativo. Y segundo, el potencial de reposo es más corto, es más rápido y eso hace que llegue más rápidamente al umbral
determinando mayor número de descargas por unidad de tiempo, y eso hace que aumente la frecuencia cardíaca. En cambio, el parasimpático, que tiene receptores muscarínicos M2, receptores de acetilcolina, hace todo lo contrario. En este caso, más bien lo que hay es, se cierran estos canales de calcio y sodio y se incrementa más bien la salida de potasio. Y eso que lo que regenera, lo que va a provocar a nivel de los potenciales de acción, es hiperpolarizar la membrana. Hace que el potencial de reposo sea más negativo, más lento en el tiempo, dura más en el tiempo y lo aleja del umbral. ¿Okay? Entonces el parasimpático más bien es hiperpolarizante, porque permite la salida de cargas positivas en forma de potasio, negativizando más la membrana. Mientras la membrana se esté más negativa, está más lejos del umbral. Y si yo estoy lejos del umbral, ya estoy lejos de la meta de generar potencial de acción. Aquí vemos la misma gráfica. El verde serían las 3 descargas normales y en azul, donde tenemos solamente 2, son 2 descargas cuando está el parasimpático. Vean cómo el potencial de reposo con el parasimpático, que es más prolongado en el tiempo, comienza más negativo. Aquí es menos 60, donde parte el normal, y aquí está hiperpolarizado. ¿Okay? Más o menos unos menos 65 milivoltios. Es más prolongado en el tiempo y esto hace que se tarde más en llegar al voltaje umbral, que es menos 40, e igual se dispara, pero llega otra vez a tener un valor más negativo, un potencial de reposo hiperpolarizado. Vean entonces, aquí tenemos las descargas de los nodos cuando estamos normales, ¿no? Sin acciones predominantes del simpático o del parasimpático. Veamos aquí el simpático, aumenta la frecuencia de descarga y vemos entonces el potencial de reposo es mucho más corto, inicia en un voltaje cada vez menos negativo. En cambio, con el parasimpático, el potencial de reposo dura más, se tarda más en llegar al umbral porque tiene un voltaje más negativo. Y por supuesto, estas menores descargas por unidad de tiempo hacen que la frecuencia cardíaca baje con el parasimpático. Bueno, estos periodos refractarios son un poquito complicados. Vamos a dejarlo para el martes. Recordemos que nos vamos a reunir en aula 12, 2:30, si Dios quiere y la Virgen. Y bueno,